venimos partiendo una nueva temporada 2025. Y por hoy, yo seré su anfitrión junto a Alberto Rollins, Gabriel Duque y por supuesto Dante Safra. Hoy ya tenemos un invitado muy especial. Ser Claudio Castro, exalumno de la generación 84 y sobre todo presidente de la Fundación Corporación de Macay School. Muchas gracias por venir hoy día. Gracias. ¿Cómo por se la encuentra? invitación. Muy bien, muy contento y ansioso de iniciar esta conversación. ¿Nos parece? Bueno, hoy día, para partir con una pregunta que ojalá nos guíe harto tiempo, nos encontramos en el Canalich. Fue una de las últimas adquisiciones, por así decirlo, dentro de la infraestructura del Macay. Es relativamente nuevo. Usted como exalumno también estuvo en este terreno, ¿no? Vicuña Maquena. Usted, paseándose por Macay, ¿qué lugares siente que siguen siendo suyos? O sea, que usted los ve y siente nostalgia. Interesante. Bueno, yo creo que para todos los exalumnos que pasamos por Reñaca, yo creo que la cancha es uno de los puntos muy focales. La cancha que no solamente cuando entramos al colegio, sino que también cuando pasamos por Vicuña Maquena, por fuera, el resto de nuestras vidas, se siente algo muy, muy propio. Evidentemente el resto del colegio, los edificios cambian, las infraestructuras son fierro, pero la verdad que los lugares evocan personas. Y los recuerdos son más relacionados con la gente. El lugar te evoca, aquí estamos al lado de los fundadores, que claro, estuvimos 1000 veces, todas, no sé qué cantidad de fotografías de curso, pero claro, mirar esto me recuerda a mis compañeros de curso, me recuerda a mis profesores, mi paso por el colegio. Y la cancha, evidentemente, reúne muchas cosas. Claro, porque pensando en todos estos casi 40 años que han transcurrido, el Macay ha cambiado mucho y además de la cancha hay algo que todavía quede. Los árboles son permanentes, son nuestros amigos permanentes, la casona, y yo creo que el espíritu queda, eso se mantiene y eso se ha continuado desde Cerro Alegre a Los Castaños y a Reñaca. Eso es permanente. Cosa, y usted juega rugby, ¿verdad? Jugó por el Max. Jugué todo lo que se podía jugar en el colegio, hice todas las actividades extraprogramáticas que se podían hacer. No sé si era para salir de clase o no, pero la verdad que hice de todo. Dentro de eso, efectivamente, el rugby fue lo más trascendente y lo que perduró más en mi vida. ¿Y de qué jugaba? Para saber posición. En ese tiempo le decíamos wing forward, hoy día le dicen flanker, 6 destructor. Buena para el tackle. Efectivamente. Perfecto. Exacto. Especialidad de la casa. Sí. Porque además usted jugó para el 15, ¿cierto? Sí, ¿15? sí. Tuve el honor de estar en el Pre-15, participar como líder de forward en ese tiempo y lamentablemente ese año no ganamos el Chill. Perdimos con Grange, pero sí teníamos superioridad y teníamos seniority en general los últimos 4 años en el ABS. Bueno, y teniendo esa experiencia, por decir, de Macayino, de haber estado en el colegio, queríamos también preguntar cómo cree que haber estado en el colegio influye también un poco en las decisiones que toma usted en el directorio, o sea, en otros ámbitos de la vida que sean más allá del directorio, quizás por trabajo, familia. ¿Cómo cree que eso influye también en su toma de decisiones diarias, por decir? Yo creo que la edad madura a la que uno va llegando te empieza a mostrar cosas que no te diste cuenta cuando eres más joven. Pero, por ejemplo, toda la mística que el colegio me dio, que la reconozco más ahora que cuando era más joven, el set valórico pasa a ser un cliché cuando dicen no, que los valores del colegio. Sí, pero los valores del colegio se expresan finalmente en acciones, en el diario vivir, como tú tomas decisiones todos los días. Y siempre estás decidiendo con una balanza de lo correcto y lo incorrecto, lo que corresponde o no corresponde, dónde están tus debilidades, cómo superarlas. Y de repente te das cuenta que todo eso es el acervo valórico que te dio el colegio, el Vincent que hice Vincent, lo que aprendiste en la cancha, el fair play, el compañerismo, el ir adelante.
ir adelante. Eso es muy de Macallino. Nosotros vamos adelante en todo. Y eso te da valentía, te da certeza, te da honradez, son todo el set valórico que te entrega el colegio, el espíritu del colegio, el espíritu del Macay y que se expresa tremendamente claro en la cancha, jugando rugby. ¿Y usted cree que eso es algo que se cultiva, las generaciones de ahora también la tienen? ¿O cree que se cultiva ya después como ex macayino? ¿No? Yo lo he visto a ustedes en la cancha sufrir, lo he visto sangrar juntos entre compañeros, lo he visto apoyarse. O sea, yo cada vez que veo un partido del colegio veo las mismas experiencias, los mismos valores que viví yo y que me han finalmente forjado mi vida. O sea, eso lo veo y lo veo después cuando se convierten en All Macayans y veo al Macayans hoy día elevado en lo máximo por eso mismo. O sea, no es porque seamos un club de rugby bueno, que lo somos, sino es que porque venimos con una tremenda etiqueta del Macay. Respecto a eso, a su vida en este colegio, ¿siente que hubo un ser, una figura clave, que sus valores se sienten que lo han como guiado a ser la persona que soy? Es difícil elegir una persona, porque bueno, Gonzalo, que fue mi entrenador durante hartos años, en una edad también especial, porque a lo mejor si Gonzalo hubiera sido entrenador mío a los 18 hubiera sido distinto, pero fue a los 12, a los 13, a los 14, que es una edad más importante cuando tú te forjas como persona, cuando creas tu carácter. Bueno, entonces claro, es una persona importante, pero bueno, no sé, Reinaldo Lefián, extraordinario, un hito dentro de mi vida. Profesores de matemáticas, ¿no? O sea, cada profesor que tuvimos puso algo importante en nuestra conciencia y en nuestra vida. Por eso es que es tan especial la relación que establecemos. Ahora, efectivamente, con el Departamento de Deporte uno establece una relación más cercana. Obvio. Claro. Toda la gira, en ese tiempo nosotros viajábamos a Buenos Aires bien seguido. Fuimos varias veces a Buenos Aires, lo que era un placer. Así que, claro, la relación con el Departamento de Deporte era muy intensa. Ahí estuvo el Chuma Bengoa, Sergio Marchán, nuestro querido Sergio, que partió hace poquito. Sí, hay grandes amigos después de la vida que fueron nuestros profesores. ¿Y usted también cree que, o sea, bueno, después de todo esto, justo lo que acaba de decir, todo después de rugby, ya más adulto, igual siguió como manteniendo esa relación con los profes? Cuesta, uno la mantiene. Yo creo que yo he tenido el privilegio de mantenerme cercano al colegio desde que salí. Yo salí del colegio, seguí jugando rugby, por lo tanto seguí viniendo 3 veces o 4 veces a la semana al colegio. Entonces eso no es muy común en ningún colegio, salvo en el Macay. Y eso no fueron 2 años, fueron 7, 8, 10 años como jugador. Y después dejé de jugar por lesiones, me hubiera encantado haber seguido jugando, por lesiones dejé de jugar y me convertí en dirigente. Entonces como dirigente, bueno, tuve también el privilegio de ser presidente del club de rugby y por lo tanto seguía viniendo 3, 4 veces a la semana al colegio a hacer otras cosas. Y después el verano organizábamos el Seven Aside, etc. Qué bueno. Y después de eso, de haber estado en el club de rugby, seguí como miembro de la asociación de exalumnos, que era ya el rugby y todas las demás actividades que hacemos los exalumnos. 10 años más. Y después me integré a la fundación como miembro del directorio del colegio. Por lo tanto, en otras palabras, yo nunca he dejado de venir al colegio en todos estos años que dejé de estar en el colegio. Y eso hace que esta institución sea particular. Y que no muchas instituciones que conozcamos, por lo menos nuestras amistades cercanas, sean tan así. Y esto es parte del espíritu of Macay, que es lo que hemos tratado de relevar últimamente para poder explicarlo, porque cuesta explicar esto. Cuando eres macayino es fácil. Uno lo siente. Exacto. Pero cuando tenés que explicarlo incluso a tus papás, que fueron los que tuvieron la visión de Sí, ponerte obvio. acá, hasta te quedan mirando, pero seguí en el colegio, me dicen amigos, tíos, Es difícil, familiares, siempre. seguí en el colegio, es que no se me ocurre otra forma de vida, pues. Entonces es como parte integral de tu vida. Y el colegio tiene la suerte de poder brindar esos espacios para que sigamos
de una manera u otra participando, aportando, ayudando, y en este caso ahora preocupándonos de ustedes. Sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo quería saber que, bueno, tal vez como usted egresó el año 84, mencionó, ¿cree que el tipo de ese alumno que salía en ese tiempo es el mismo tipo de alumno que uno ve saliendo del colegio hoy en día, los mismos valores que se han mantenido, como por decir el mismo tipo de alumno, tipo de persona que crea el colegio? Definitivamente no son las mismas personas, porque el mundo en el que ustedes están llegando o están saliendo o están viviendo es extremadamente distinto a los años 84. Sí. Ustedes tienen otros desafíos, tienen otras posibilidades, otras oportunidades, Sí. que es lo maravilloso, ¿ya? Nosotros tuvimos muchas carencias, pero toda generación tiene sus desafíos, ¿eh? Ujú. Puede ser que hoy día tengan ustedes otras carencias que nosotros no teníamos. Y que El eran- IB, por ejemplo. por ejemplo, Sí. pero la misma forma de vida que teníamos nosotros, que era mucho más sencilla, en Reñaca, por ejemplo, teníamos una vida mucho más relajada, menos intensa, por lo tanto teníamos algunos beneficios. Teníamos otras carencias que no tienen ustedes, hoy día tienen el mundo a la mano. Sin embargo, a pesar de que es tan distinto, las cosas fundamentales no cambian. Ujú. Hay ciertas cosas que sobrepasan los cambios tecnológicos o incluso los cambios sociológicos. Sí. Las sociedades cambian, pero la persona, el individuo y el que hemos tratado de, como colegio, de proveer a la sociedad, una persona con integridad, con valores claros de lo que es correcto, lo que no es correcto, honestidad, honor, verdad, lealtad, amistad, yo creo que para ustedes deben sonar igual como me suenan a mí. Claro, Son así importantes, Sí. a pesar de que hayan pasado 40 años ya desde que salí. Claro. exacto. Y yo creo que en ese sentido igual el rugby, yo creo, viéndolo desde afuera, yo no juego mucho rugby. La verdad no juego por lesiones que tengo. Pero yo veo a mis compañeros desde afuera, igual siento que el rugby es un deporte, es como el deporte que puede propiciar el cultivo de esos valores. Compañerismo. A ver, cuando tú no eres un colegio religioso, ¿ya? Es más complejo entregar el desarrollo y la entrega del sistema valórico en el cual tú crees, porque las herramientas no son las mismas, ¿ya? Por lo tanto, el colegio, además de todo su sistema y todo el trabajo humano que tienen tus profesores todos los días, el rugby, más allá de ser un deporte, es una tremenda herramienta de enseñanza valórica. Por eso que siempre hemos pensado como colegio que nos encanta ganar, nos encanta ser Sí, súper vos, competitivo. a todos nos ¿A gusta quién ganar. no? Evidentemente, es para allá buscamos. Pero el hecho que todos los alumnos del colegio, de una forma u otra, hayan experimentado la experiencia de estar en la cancha, así seas un buen jugador o no, es irrelevante. Porque el momento que tú estás en la cancha y sientes el apego con tu compañero, el apoyo con tu Sí, compañero, el ir obvio. adelante todos juntos, el trabajar en equipo, el fair play de ver a un contrincante en el suelo y tú mismo regular para no hacerle daño. O sea, esas cosas son más allá de ser un buen o un mal deportista. Es un tema de vida. Y como todos vamos a salir a la vida y estos valores los vas a aplicar en la vida, vas a tener las mismas decisiones. La decisión de ir adelante o retirarte. La decisión de jugar en equipo o ser Exacto. individual. La decisión de poder dañar o contenerte y hacer lo correcto. O sea, todas esas decisiones que se expresan muy fácil en la cancha, Toda la razón. se expresan después el día de mañana en la vida. Y a ustedes yo creo que les pasa los fines de semana cuando no tienen que jugar también. Cada vez que tienen alguna actividad social, están aplicando estos valores. Sí. Exacto, siempre. Y ya respecto como a su rol y visión, a su liderazgo de ahora, cuando piensa en la palabra educación, ¿cuál es como la imagen que se le viene a la mente cuando la escucha y cómo piensa como llevarlo hacia su rol de liderazgo, hacia la fundación?
El tema de educación hoy día es el tema más relevante de las sociedades en toda instancia. Hace 10 años atrás, con Robinson incluso, estuvimos estudiando y profundizando todo lo que era la educación 3.0 o la educación para el siglo XXI. Y varias de esas visiones respecto a cómo educar, la irrupción de la tecnología, estamos hablando 10 años atrás, Sí. la irrupción de Internet, cuando por primera vez pudimos tener una clase online con un profesor extraordinario desde Londres en tiempo real con nuestro alumno en Viña. Eso hasta antes de esos años era ciencia ficción, no existía. Hoy día para ustedes es algo natural, lo que estamos haciendo hoy día, este podcast, el día de mañana el streaming. Bueno, son cosas que hoy día han roto un montón de paradigmas de la educación que no dejan tan claro cuál es el futuro. La irrupción de la inteligencia artificial hoy día es algo absolutamente relevante. No se puede obviar, no puedes ponerte en la posición de negacionismo de que eso no existe. Eso existe, ya llegó, y lo que tenemos que hoy día asegurarnos es que ustedes, que van a ser la generación que les toque lidiar con eso, nuestra generación va a dejarles el legado, pero el problema lo van a tener ustedes. Sí, no. El problema de manejar la inteligencia artificial de manera ética, de manera moral, la forma de poder contener este nuevo ser que va a estar lidiando entre ustedes, es parte fundamental de la educación que tenemos que entregarles para que ustedes tengan la herramienta de poder enfrentar esta nueva realidad. Nadie sabe cómo va a ser esto en 3 años más. O sea, las personas más inteligentes del mundo hoy día no tienen capacidad para visualizar lo que va a ser esta sociedad, la que a ustedes les va a tocar, Sí. en 5 años. Dice 5 años es imposible. 3 años podemos prepararnos. Bueno, a los que les toca prepararse es a ustedes. ¿Cómo van a enfrentar esta disrupción de la inteligencia artificial? Donde antes la memoria hay un libro que leímos con Robinson un par de veces, que era el tema ¿para qué quieres un profesor si tienes Google? Fue un libro que salió hace 10 años. Ese tiempo era Google. Para buscar internet, y eso fue disruptivo. Porque de la biblioteca pasaste a que en un teléfono o un computador tú tenías supuestamente el conocimiento humano. Bueno, pero eso era el acceso a la información. ¿Qué hacías con ella? Era todo un proceso de razonamiento y de ejercicio importante. Sí. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Que ese razonamiento y ese ejercicio importante lo puede hacer ChatGPT. ¿Qué les queda a ustedes Exacto. por hacer? Comer, básicamente. Comer la información. Claro, y no puede ser. Ustedes van a tener que encontrar la respuesta. Nosotros seguramente, mi generación, no va a poder entregarle esa respuesta a ustedes. Les vamos a dejar el problema y ustedes van a tener que encontrar la forma de que el ser humano sea relevante en el futuro. Cuando el proceso de razonamiento y la inteligencia sea infinitamente superior hecha por una máquina. Bueno, ¿y cuál es la relevancia del ser humano? ¿Dónde están las humanidades aquí? Y aquí, este es el punto que quiero enganchar con lo que me preguntaste de la educación. Ya. El colegio hace no tantos tiempos atrás nos embarcamos en un tema de las artes liberales, ¿ya? De la mano de la Adolfo Ibáñez, que es una universidad que muchos de sus compañeros van a llegar allá. Sí. Y el embarque en las artes liberales tenía que ver justamente en rescatar las humanidades, porque la técnica va a estar, la ingeniería está, la ciencia, la biología, la física está. Son temas dados que ustedes pueden y están capacitados, y eso es lo que hemos tratado de hacer, que puedan manejarlos y dominarlos. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? Bueno, ¿por qué la arte liberal es tan importante? ¿Por qué la filosofía es importante? ¿Por qué la historia es importante? ¿Por qué las artes son importantes? Porque eso te permite que la técnica, ya sea legal, económica, financiera, científica, tenga una base ética y moral. Esa es la diferencia que nos hace a nosotros respecto a una inteligencia artificial. Esa es la inteligencia humana. Por lo tanto, creo que las humanidades y las artes liberales son la plataforma sobre la cual nosotros podemos desarrollar un proceso educacional excepcional. Vale. En este nuevo escenario, que como les digo, Puede cambiar. totalmente, En cualquier instante puede salir una nueva inteligencia artificial. absolutamente. Y todo cambia. Y por eso que lo importante es que ustedes lleguen empoderados con todas las herramientas intelectuales, Exacto. que podamos darle las mejores, cosa que busquen su potencial y ustedes encuentren esta respuesta, que esta generación no se las va a poder dar.
Y yo creo que incluso se va más de la propia inteligencia artificial. Yo creo que, como usted decía, pensar de más de 3, 5 años es imposible. Yo creo que pensando, por ejemplo, una nueva pandemia. Porque, También. no sé, le pregunto a usted, el Macay yo creo que sufrió, yo creo que se venía preparando ya como esta educación 3.0 más tecnológica, pero yo creo que la cuarentena igual fue como un empujón Para todos, en verdad, igual. Sí. Sí. Fue bien especial porque nosotros estábamos muy convencidos que la educación tecnológica y lo que queríamos buscar con eso, que era desarrollar las habilidades para ustedes para el siglo XXI. Esa era nuestra volada. La volada era entregarle a ustedes esas capacidades y esas habilidades que no eran las mismas que tenía que tener yo. Ustedes tenían que tener inferencias, tenían que ser investigativos, tenían que desarrollar proyectos. Eran otras habilidades que las que yo había tenido que aprender. Y en ese proceso de tecnologización nos pilló muy avanzado, entonces el Macay tuvo un blackout muy cortito. En comparación, por ejemplo, con nuestros colegios hermanos, el San Magre estuvo en blackout semanas y meses, y la mayoría de los otros colegios tampoco. Y nosotros, no te puedo decir que hayamos estado preparados para la pandemia, estamos preparados para otra cosa, y nos sirvió eso. Y eso fue la diferencia, que pudimos salir online, no sé, a las 2 semanas, que era algo impensado. Sí. El cambio que hicimos a los sistemas, a los computadores, fue un cambio importante, fue una inversión súper significativa para el colegio, pero que no iba preparado para eso y nos tocó justo. Entonces, suerte o previsión, no sé, o se alinearon las mismas cosas, pero como decís tú, no sabemos cuándo viene la próxima pandemia. Yo nunca tuve una pandemia en mi tiempo de vida hasta esta. O sea, yo pasé por la vida sin haber tenido casi nunca un tsunami, y de repente tuvo un tsunami. O sea, yo había escuchado hablar de los tsunamis, los años 60, cosas así, mis papás me contaban, y de repente me encuentro con un terremoto y tsunami, todo arrancando un cerro. Eso fue algo nuevo, pero para ustedes han tenido tsunami, han tenido pandemia, han tenido incendios, han tenido de todo. O sea, ustedes son unas generaciones muy activas, por lo tanto deben ser ultra resilientes, y parte también de lo que esperamos que se lleven a la vida desde el colegio, que sean resilientes, o sea, que van a encontrar estas veces y vamos a encontrar estas dificultades seguramente 10 veces más, otra vez, pero que pueden salir adelante y tienen las herramientas para eso. Hay que seguir nomás, hay que darle siempre Para hacia adelante, como en el rugby. Como en el rugby. Exacto. Y juntos, en juntos, equipo. Siempre. Sí. ¿Sí? Eso, bueno, que delante usted mencionó que, bueno, que también lo escucharon mis papás, que quizás en esos tiempos los alumnos del Macay habían muchos que vivían en Viña, algunos en, no sé, en Quintero, Reñaca, pero en verdad ahora, por lo menos nosotros, la mayoría de nuestros compañeros, nuestros amigos, todos vienen en Concón, acá Reñaca, mucho más cerca. Entonces, como la verdad que para nosotros juntarnos es, todos están en un lugar, es todo más cerca. Entonces quería yo saber más cómo eran esos tiempos, tal vez todos viviendo en distintas partes, cómo era en ese contexto más que nada, como todos viviendo en distintas partes, cómo era para ver a los amigos, porque en verdad ahora todos están concentrados en una parte, ya que en ese tiempo, no sé, Concón, la verdad, como Bosque más de Montenar bueno, no existía nada. Ni jardines del mar, ni Nada. bosque, nada. Sí, efectivamente, Reñaca era muy chiquitito. Sí. Reñaca era el Macay. Y la playa. La Macay, la monja inglesa, el Long Beach, que era importante, pero la playa, y habíamos nosotros, mis papás se construyeron la casa al lado del colegio, así que por eso lo sé de primera línea, es que deben haber sido, no sé, 300 familias que vivían en Reñaca, con suerte, y el resto del colegio vivía todo en Viña, y por eso teníamos acá todas las mañanas una flota de buses que hacían los recorridos por toda Viña, que era genial. Era una parte que yo no la viví porque yo vivía en Reñaca, yo vivía a 2 cuadras del colegio y aún así llegaba con la campana. No lo cuento. Pero estas visitas que venían, estos micros, era toda una vida de ellos arriba de las micros para llegar al colegio y después para irse. Y efectivamente, reunirse, juntarse con los amigos. Sí. Claro, nosotros nos juntábamos con los de Reñaca, que era un grupo bien aclanado. Los de Viña, lo desconozco cómo lo hacían, pero finalmente nos juntábamos de vuelta en el colegio a jugar rugby, a jugar una pichanga de fútbol. Sí. Las fiestas de las Kermés era
no es que hubiera muchas fiestas, era la fiesta del año. ¿Ah? Era la fiesta de la kermés, para nosotros era fundamental. Era la fiesta que teníamos. Entonces volvían la gente de Viña a venir a Reñaca, que era como venir de paseo. Claro. Literalmente, este era un paseo. Sí. No, ni siquiera es como ir hoy día a Concón, es como ir hoy día a Mantagua, pero más lejos. Una cosa así. Pero sí, el ámbito, también el colegio también servía para eso. Y por eso que el colegio tenía que estar haciendo fiestas y permitía hacer juntas y permitía hacer actividades sociales, no solamente las deportivas, sociales también, pero teníamos que ver niñitas también al mismo tiempo. Entonces tratábamos de inventar lo más que se pudiera de actividades lúdicas con los otros colegios. Pero era así. ¿Y usted cree que eso todavía se mantiene? O sea, como la intencionalidad de como volver al macallino un ente social o fundamental. O sea. Sí, o sea, me gustaría que fuese así con intención. Creo que no es tan fácil hoy día. Tenemos competencias, o sea, ustedes tienen la competencia en el bolsillo, o sea, competir de su atención y de su estar atraídos por algo que generemos nosotros versus lo que tienen en el teléfono es súper complicado. O sea, les pasa a los papás con sus hijos, no nos va a pasar a nosotros como colegio. O sea, la oferta es tan grande, la cantidad de cosas que tienes disponible a la mano, que es re difícil motivar y generar cosas. Pero sí, tratamos y queremos hacerlo aún más, de que ustedes tengan interacción social con otros colegios, por eso que las actividades extracurriculares son tan importantes. Nos encantaría que hubieran más, me encantaría que tuviéramos acá las competencias de debate de nivel mundial, donde el colegio ha tenido súper buena experiencia y hemos tenido gallos que le han ido el descueve y que finalmente han llegado a la Olfibaña y han ido al YESOPS, que es un sistema de debate internacional de universidades, y cuando llegan los macallinos tienen un rol súper destacado. Entonces, bueno, eso poder hacerlo más abajo, más en el colegio, las academias de teatro, las academias musicales, todas esas actividades son finalmente lo que yo recuerdo cuando estuve en el colegio. Hice todo, cualquier cosa, levantaba la mano y yo estaba. Coro, música, teníamos grupos de rock como tienen hoy día ustedes, pero lo chero era ir, por ejemplo, a Santiago, nos íbamos al Grancho una semana completa, y nos íbamos a tocar rock, a hacer teatro en inglés, no sé, y nos quedábamos alojando en la casa de un compañero del Grange. Debería volver eso. Eso era espectacular, era muy chévere porque después nos tocaba de vuelta. Bueno. Entonces era bastante más fácil que traer un gringo o traer un inglés, sale más rápido. Bueno, en ese tiempo había interés, porque Santiago Viña era más largo el viaje, hoy día es como muy sencillo. Es como decir Viña Concepción. Claro, pero esas actividades sociales que estaban en un ámbito cultural, de actividades extracurriculares, eran las más entretenidas del año. Eran lejos las más entretenidas del año. O sea, desde los campeonatos de atletismo, el Macay, si bien no éramos atletas, competíamos en atletismo, pero era importante porque íbamos a los campeonatos de atletismo, donde estábamos con todos los demás colegios de atletismo. Eran buenos. Cosa que eran, bueno, tuvimos una selección regional de Viña en los nacionales. Por ejemplo, en mi generación, en la 83-84, esos 2 años, éramos más del 50% de la selección de Viña era del Macay, en atletismo. Buenísimo. Y teníamos gallos que estaban cortando 10.9 en 100 metros, teníamos grandes lanzadores de bala, discos, era súper completo. Ahora, éramos los rugbyistas que nos mandaban a hacer estas cosas. Claro. Los forward a lanzar, a tirar la bala, los jabalina, los velocistas eran los wings, 3/4, obvio. Pero ¿sabéis qué? Ese periodo que hacíamos de atletismo, que nos preparaban para atletismo, nos desarrollaba mucho más profesionalmente las capacidades y los potenciales que después ocupábamos en la cancha. Rugby, claro. Y para fútbol también. O sea, igual los gallos eran, la verdad que eran los mismos que hacían casi todos los deportes, pero éramos muchos menos que ustedes. Éramos 700 alumnos. ¿Y ahora? 800 y tanto. Vale. Llegamos a ser 1000 y algo, pero estamos en 800 y algo. Respecto a sus juntas como fuera del colegio, juntas sociales, ¿usted se juntaba con su curso, con su generación, con los más chicos, más grandes? ¿Cómo era en ese tiempo? Yo creo que durante el periodo colegio era... Nosotros jugábamos, los equipos de rugby se hacían por edades, igual que ahora. Entonces,
Intermedia teníamos primero y segundo, y senior era tercero y cuarto, una cosa así. Entonces, esos 2 años con los que me tocaba a mí enganchar, era 2 años que de repente estábamos con los menores. Por ejemplo, yo con la generación 85 jugué muchos años porque Sí, yo era 67, entonces estaba casi un año adelantado. ¿Ya? Entonces, por edad jugaba con los un año menores. Pero otros amigos jugaban con lo del curso más arriba. Entonces, yo creo que había una transversalidad de 3 generaciones. Esas 3 generaciones, que era más o menos lo que nos juntábamos en la misma fiesta, teníamos relación con las monjas inglesas, con el San Margaret, con las mismas niñas, las relaciones de pololeo y fiesta eran más o menos parecidas, así que nos encontrábamos en los cumpleaños. Y tenían como ese tipo de rivalidad que puede salir como, los más grandes o los más chicos, como... Sí, porque el macallino siempre ha sido, de chicos somos competitivos y tenemos harto carácter, entonces al más chico no le gusta asumir tanto la paternidad de un cabro de cuarto cuando está en primero medio, cuesta. Tienes que aprender a respetar y a asumir que el de cuarto tiene un seniority que hay que respetar. Sí. Pero yo creo que éramos más aclanados porque todas esas disputas se resolvían cuando teníamos que buscar un enemigo común. Entonces los enemigos comunes eran nuestros colegios de Viña, pues. Claro. Eso era lo que teníamos. Los padres franceses sufrían nuestra unidad como colegio, porque éramos tremendamente unidos, entonces no nos encontrábamos con los padres franceses, la cosa era más interesante. ¿Juegan rugby ellos o fútbol, los padres? Los padres jugaban por la Católica, se llama. Sporting Católica. Sí, correcto. Pero claro, nos encontrábamos en la cancha con lo que era, de lo que fue después Sporting, lo que fue un tiempo la Católica. Sí, jugaba. Ahí ¿Y eran buenos o no? No. ¿No? No. Después en Sporting sí fueron buenos, y ya han tenido tremendos buenos años, pero no, en ese tiempo a nivel de colegio dominábamos bastante bien la región con tranquilidad, ¿no? Nuestras preocupaciones siempre eran los mejores equipos de Buenos Aires y evidentemente nuestros colegios hermanos de Santiago siempre. Siendo el Craig House hijo nuestro durante demasiado tiempo. ¿Sí? Sí. Ahora son como los mejores siempre. Efectivamente, ha sido algo que hemos tenido que acostumbrarnos porque la verdad que en nuestras generaciones Craig House era hijo permanente. Vale. Bueno. Respecto a ya en un tema completamente distinto, respecto a su rol ya de líder de la Fundación Corporación, respecto a la infraestructura de este colegio, ¿piensa hacer como un cambio próximo? Como una adición, una cancha más, no sé, poner como algo nuevo? A ver, el colegio tiene un master plan, un plan que es parte de una planificación estratégica que es de largo plazo, ¿ya? Así como en algún minuto el colegio emigró de Valparaíso a Viña y después de Viña a Reñaca, efectivamente el colegio eventualmente en el futuro, sin un plazo determinado, seguramente vamos a movernos, porque es parte del proceso de toda institución educacional, es natural que esto ocurra. Ahora, teniendo eso en vista y proyectando eso a futuro, eso no significa que la infraestructura actual del colegio vaya a estar esperando eso. Por lo tanto, hoy día sí tenemos proyectos importantes. En la parte deportiva, primero, hay un reforzamiento de Mantagua para convertirlo en un campus de nivel internacional. O sea, tenemos la gracia y hubo la visión de directores anteriores de haber invertido en Mantagua, y Mantagua tiene que convertirse en un centro, en un polo deportivo a nivel nacional. Hoy día ya lo es en cierta forma, pero ha sido porque se ha ido dando. Nosotros queremos acentuar eso con propósito y convertir Mantagua en un centro de alto rendimiento. Como el de Grange, por ejemplo, el del Boys. Y mucho mejor que eso. Mejor que eso. En el tema del colegio, el colegio requiere algunas herramientas fundamentales de nuestra infraestructura que vamos a mejorar. Por de pronto ya hay proyectos que están en desarrollo, que es el tema de Junior, el tema de los playgroups, donde estamos dotando de nuevas salas con nuevas funcionalidades, con nueva infraestructura,
porque el sistema educativo va evolucionando y requiere otras formas de estar y contener para que tenga potencial, se saque todo el potencial a la parte educativa. Y eso nos viene después la parte artística. Queremos tener zona y nuevos laboratorios de computación, de arte. Nos encantaría tener una escuela o una cátedra de inteligencia artificial, por lo tanto necesitamos otras herramientas más poderosas que las que tenemos hoy día. Ya tenemos el primer supercomputador de inteligencia artificial camino a Chile, el primero que va a llegar, un NVIDIA, y ese va a llegar a desafiarlos a ustedes a ver qué pueden hacer con eso. Entonces hay un montón de cosas de ese estilo. Nuestro gimnasio, nuestros camarines requieren no, ni siquiera una mejora, necesitan un proyecto nuevo. También estamos trabajando en eso y queremos sacarlo adelante, por lo menos dentro de lo que a mí me queda de periodo de presidencia. ¿Hasta cuándo está usted? Mira, los presidentes, los chairman del directorio duran hasta 3 años. Ya. Y ahí inevitablemente tienen que ir cambiando y renovándose. Vale. Me gustaría hacerles ya, para ir cerrando, nos vamos quedando muy cortos de tiempo, una última pregunta. Usted ya salió hace más de 40 años del colegio. Nos ha contado mucho sobre desde rugby hasta ahora como presidente. Usted dijo que aprendió mucho también después de la salida del colegio, ya con el tiempo y la carrera profesional, etc. Usted a su yo de pongámosle primero, segundo medio, ¿ya? Primero, segundo medio, saliendo del colegio, o sea, saliendo del colegio, entrando a la vida ya adulta, entre comillas. ¿Qué le hubiera dicho? ¿Qué le hubiera recomendado? Más general, no tan personal. Creo que le diría a ese Claudio de los 18, 19 años que los 20, que esa generación de los 20, esa etapa de la vida de los 20, podría haberle dado un propósito más fuerte, que era continuar un poco algunos de los legados del colegio. Hay una parte cuando entramos a la universidad, me pasó a mí, le puede haber pasado a otro, en que como que te pierdes del propósito que te lleváis del colegio. Y es algo natural. Te enfocáis en la carrera universitaria, tratáis de salir adelante en la parte profesional, pero hay ciertas cosas que reconocí justamente ahora de maduro, que podría haber aplicado interesantemente mejor, o haber aprovechado mejor, y que me encantaría que las generaciones de ustedes lo tuvieran claro, para que no tengan que llegar a los 40 o 50 años a darse cuenta. Hay ciertos valores en la disciplina que cuando eres joven lo miras como una forma de restricción y de una forma de manipular prácticamente tu naturaleza. Y la verdad que la disciplina, cuando la miráis como disciplina personal, el Vincit Quisi Vincit, tiene otra forma que si la usaras a los 20 y no a los 40 ni a los 50, habría un cambio completo en tu vida. La disciplina personal es la forma más grande de mostrar cariño a ti mismo y es la que finalmente te otorga todos los beneficios en la vida. La disciplina que uno mismo se impone. Ese mensaje yo no sé si no lo tenía claro o estábamos tan enfocados en otras cosas en esa gestión. Y me costó un tiempo de vida aprenderlo. ¿Ya? Que la disciplina no era la disciplina de, oye, fórmate, siéntate, ordénate y cállate. No, es la disciplina, oye, tenés que mañana desafiarte a ti, tenés que levantarte a las 5 de la mañana, tienes que sacar adelante ese proyecto que tenías pendiente, claro, que no ocupaste el sábado ni el domingo para hacerlo y que tenés que llegar el lunes con él y que tienes que cumplir. Y no es cumplir con los demás, es cumplir contigo mismo. Ese mensaje creo que yo se lo daría a Claudio de los 20, de que ese camino, la disciplina hacia ti mismo. Claro, hacia uno mismo. Hacia uno mismo. Vale. Ese creo que sería algo que hubiera sido potente. ¿Y usted cree que eso lo sufrió después en la universidad? Lo que pasa es que la vida no perdona, la vida te lo enseña por las buenas o por las malas. Entonces, cuando no estás preparado o cuando tú no estás
no estás buscando esto. Hay una filosofía que lo reúne, que es el estoicismo, ¿ya? Ser estoico, ¿ya? Cuando eso la vida te lo enseña tarde, ya te lo enseña con golpes. Te tienes que caer, llegar al piso y tenés que levantarte igual que en el rey. Exacto. Y te levantas una vez y te vuelven a botar, te levantas 2 veces y te vuelven a botar. Ya. Fantástico. Si tuvieses una disciplina distinta, una disciplina hacia ti, quizás eso podría ser más rápido y quizás lograrías sabiduría más joven. Porque lograr sabiduría a los 80 años no tiene gracia. Si la gracia es que ustedes sean sabios, Exacto, o más sabios que nosotros, desde a chico. los 30. Y que la Eso. generación de después también... Y así, pues. Entonces, esos valores son lo importante y esos te van a dar una ventaja. La vida es bastante competitiva y no perdona. Y nadie va a esperar por ti para darte la mano, salvo que sea un amigo o un compañero de colegio. Claro. Eso es lo único. Sí. Y la vida no te lo va a dar. Por lo tanto, tú te tienes que parar solo y ojalá que esas caídas te hagan aprender. Y eso se llama sabiduría. Claro. Y eso no se puede comprar. Se tiene que aprender. Me parece muy bien. Entonces, con eso estamos cerrando la primera edición de Macaicín Podcast 2025. Muchísimas gracias. La verdad ha sido un honor, Sí. ha sido una charla Muy bueno. muy, muy divertida, plena. Qué bueno. Ojalá que les haya gustado y que les haya interesado lo que les puede contar. Y nada, pues. Nos estaremos viendo más. Muchas gracias. Con orgullo. Muchísimas Gracias a ti. gracias. Muchísimas gracias. Gracias.